Manuel Lucero Espinosa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de la Universidad La Salle en Derecho Administrativo, cursos 1 y 2. Clínica de Derecho Procesal Administrativo y Práctica Forense de Derecho Fiscal. Así también, profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido los cursos de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Responsabilidades Administrativas y Resarcitorias, Régimen Jurídico de los Servidores Públicos, Régimen Patrimonial del Estado, Procesos seguidos ante tribunales administrativos y Sistema de Justicia Fiscal. Es autor de los libros Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos comentada y Responsabilidad Patrimonial del Estado en el ámbito federal, entre otros. Se desempeña como magistrado de Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tema a desarrollar por el licenciado Manuel Lucero Espinosa es del procedimiento de responsabilidad administrativa en el caso de faltas administrativas calificadas como graves. Vamos a empezar a platicar con ustedes respecto de la imposición de las sanciones administrativas a los servidores públicos respecto de las faltas graves. El acto que da la aplicación de estas sanciones requiere siempre de un procedimiento administrativo. En términos generales, la doctrina ha señalado que los procedimientos administrativos son el cauce a través del cual recorre la voluntad administrativa. En el Sistema Nacional Anticorrupción, este criterio no escapa para este tipo de procedimientos. Y así es que tenemos que este procedimiento de responsabilidades administrativas se desarrolla básicamente en tres aspectos. Tenemos primero un procedimiento de investigación que es llevado por autoridades de carácter administrativo, como son las Contralorías Internas, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos el procedimiento de sustanciación, que también lo llevan estas mismas órganos públicos con diferentes unidades administrativas. Y por último, el procedimiento que se ventila ante los tribunales de justicia administrativa, que es un procedimiento de carácter jurisdiccional. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el procedimiento de responsabilidades administrativas respecto a faltas graves, pues es un procedimiento de naturaleza híbrida. ¿Por qué? Porque contiene, por un lado, un aspecto netamente administrativo, es decir, un aspecto en la vía administrativa, y concluye en un aspecto de carácter jurisdiccional ante órganos de la misma naturaleza, como van a ser los tribunales de justicia administrativa, tanto federales como locales. La doctrina nos ha mencionado que estos procedimientos están revestidos de una serie de principios que en nuestro sistema nacional anticorrupción no escapan. El legislador ha positivizado una serie de principios partiendo desde el hecho del ejercicio de la función pública, en el artículo 109 de la Constitución. Tenemos principios que rigen el ejercicio de la función pública previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto para el procedimiento de investigación como por el procedimiento sustanciador y el procedimiento sancionador. Estos principios tenemos tenemos el caso del procedimiento de legalidad, el principio de presunción de inocencia, la imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto de los derechos humanos. Si estos son principios que van a regir la etapa o el procedimiento de sustanciación de las responsabilidades administrativas. El principio de legalidad es un principio que la doctrina administrativa ha considerado que es la piedra angular de toda la función administrativa. Este principio de legalidad básicamente implica que la autoridad está sometida al derecho, es decir, que su actuación para que sea legal debe ser conforme al sistema jurídico.
Sin embargo, desde su aparición este principio de legalidad fue un poco cuestionado porque en sus orígenes el principio de legalidad se refería solamente a la ley. Y entonces hubo autores que criticaban esta situación diciendo que no solamente es la ley en sentido formal y material, sino que es el derecho al que está sometido la administración, y por esa razón algunos autores hablan del principio de juridicidad o el principio de sometimiento a la administración pública. Pero este principio de legalidad, insisto, consiste en que el Estado se somete al orden jurídico. Es lo que algunos autores llaman bloque de legalidad. O sea, no solamente la ley, en sentido formal y material, sino en su sentido propiamente normativo. Y desde ahí empezamos que el principio de legalidad pues tiene estos aspectos que van a envolver todo este cuerpo normativo de cada uno de los sistemas jurídicos correspondientes. Luego tenemos el principio de inocencia, que aparte de ser un principio, es un derecho humano. Los tratados internacionales reconocen la presunción de inocencia como un derecho. ¿Y qué quiere decir este principio? Bueno, que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. De este principio deriva el derecho a no declarar en contra de sí mismo. Por eso, el juzgador deberá adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el presunto responsable es culpable de la falta que se le imputa. Vamos a tener alguna cuestión que espero que no represente un problema mayor respecto de esta idea de la duda razonable. ¿Por qué lo digo? Bueno, en principio debemos de tomar en cuenta que la duda razonable es un concepto anglosajón, propio de los países que tienen este sistema del common law, que se usa mucho en materia penal. La duda razonable va a traer algunas consecuencias que deberá de adaptarse a nuestro sistema jurídico. En el sistema anglosajón y en el derecho penal, nadie puede ser condenado por el jurado si hay alguien que no esté de acuerdo. El jurado emitirá su opinión una vez que haya un consenso, haya una unanimidad de criterio. Si alguno de ellos, de los jurados, no está convencido de que por las pruebas aportadas el presunto inculpado sea responsable, pues el fallo no se da. Y la pregunta en nuestro sistema será que como los órganos colegiados jurisdiccionales, es decir, los tribunales de justicia administrativa normalmente actúan de forma colegiada, la pregunta será si alguno de los magistrados es disidente del criterio de la mayoría, ¿habrá que absolverlo? ¿O prevalecerá la mayoría, aun cuando exista duda razonable? En fin, son retos que tenemos que afrontar en los siguientes años, en los siguientes periodos en los cuales empiece a dar vigencia el sistema de responsabilidades administrativas. Luego tenemos el principio de imparcialidad, que implica que el órgano administrativo o el órgano jurisdiccional no debe tomar partido, no debe inclinar la balanza en beneficio de alguna de las partes. Los órganos públicos en su actuación no deben otorgar excepciones y privilegios a favor de unos y negárselos a otros. Si hubiese una especie de privilegios, en nuestro sistema jurídico existen los remedios para la recusación, es decir, para que el órgano o el funcionario público se excuse de conocer el asunto por tener un interés propio o un interés personal. Si eso sucede, así debe acontecer. Los servidores públicos encargados tanto de la investigación como de la substanciación y por último de la resolución, si tienen un interés público, deberán de excusarse con base en este principio de imparcialidad.
El siguiente principio que está previsto en la ley es el de objetividad. Este principio, bueno, es obvio que se relaciona con el principio de imparcialidad, ya que el órgano público, por conducto de los funcionarios públicos, al interpretar o aplicar la norma en ejercicio de sus funciones, debe realizar una valoración de su puesto concreto al margen de cualquier subjetividad o consideración personal. En este caso, tenemos que, con base en este principio, se anula el interés propio. ¿Por qué? Porque las funciones públicas están encaminadas a satisfacer interés general o los intereses generales. Por lo tanto, deberá de prevalecer el interés general sobre el interés particular. La congruencia implica la correlación entre lo planteado por las partes y lo resuelto por la autoridad, con la debida correspondencia entre los distintos elementos que integran o que van a integrar la resolución final. El principio de exhaustividad, se dice que una sentencia es exhaustiva en la medida que haya tratado todos y cada una de las cuestiones planteadas por las partes sin dejar de considerar alguna. El principio de verdad material, ¿en qué consiste en pocas palabras? Bueno, que el juzgador tiene que buscar la verdad material. No es una investigación, el juzgador no va a investigar los hechos, sino que va a buscar la verdad. ¿Cómo la busca? Con relación a los hechos planteados en el procedimiento, debe buscar las pruebas para conocer esa verdad. Así que normalmente los procedimientos establecen diligencias para mejor proveer, que la doctrina en nuestro sistema hasta la actualidad ha considerado que es una facultad discrecional. Con base en este principio de verdad material, esa discrecionalidad no se da. Ya será una cuestión reglada. En todos los casos, los órganos deben de buscar de esa verdad material y por lo tanto deben de emitir todas las reglas para considerar o deben de tramitar todas las diligencias para mejor proveer. Luego tenemos el principio de respeto de los derechos humanos. Bueno, aquí sucede lo mismo como con el principio de inocencia. Los derechos humanos, pues lejos de ser un principio, por un lado son derechos. El artículo 1 de nuestra Constitución Política Federal establece que son derechos. Los derechos humanos son, pues valga la repetición de la palabra, son derechos, pero por otro lado son obligación para la autoridad de respetar los derechos humanos. A fin de cuentas, bueno, pues las autoridades en todos los niveles y en todos los aspectos deben buscar la protección de los derechos humanos. Bueno, una vez que se ha concluido el procedimiento de investigación, para que pase a la siguiente fase, que es el procedimiento de sustanciación, la autoridad investigadora debe de elaborar un informe de presunta responsabilidad administrativa. ¿En qué consiste este informe de presunta responsabilidad administrativa? Bueno, en principio es un acto administrativo. Por lo tanto, como acto administrativo es un acto unilateral de voluntad de un órgano administrativo que determina una situación jurídica concreta e individualizada. ¿En qué consiste esta situación concreta e individualizada? En que a un sujeto o sujetos determinados se les imputa una conducta que constituye una infracción a los tipos de conducta grave que la ley prevé. Es decir, hay una adecuación entre los hechos llevados a cabo por los servidores públicos y la sustanciación o adecuación a la norma previamente establecida. Como acto administrativo, pues goza de una serie de principios. Normalmente en la doctrina se establece que todos los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad. ¿Qué quiere decir esta presunción de legalidad? Pues que ha cumplido con el principio precisamente de legalidad, ha sido emitido conforme a la ley. Por eso, en términos generales, cuando se impugnan actos administrativos con razón de este principio de legalidad, la carga de la prueba es hacia los particulares. Sin embargo, en el Sistema Nacional Anticorrupción,
y en el procedimiento de responsabilidades administrativas va a suceder lo contrario, como lo veremos más adelante. Entonces, bueno, este informe de presunta responsabilidad, insisto, como acto administrativo, debe tener ciertos elementos, ciertos requisitos, entre ellos el nombre de la autoridad investigadora que lo emite, debe contener la narración de manera sucinta y cronológica de los hechos acontecidos o de los hechos observados, en el entendido que los hechos que se tomen en cuenta no son cualquier hecho, son los hechos que dan origen a la conducta infractora del presunto responsable. No confundamos los hechos como es la orden de emisión de auditoría. En fin, esos hechos son irrelevantes en este caso. Lo que importa son los hechos relacionados con la conducta infractora del presunto responsable y que se adecuen a la norma establecida o la norma que establece el tipo de infracción que nos ocupe. Por lo tanto, debe estar fundado y motivado, ¿sí? Y además debe contener la firma autógrafa del funcionario o funcionarios que lo emitan. Son requisitos sine qua non que tienen que cumplir para cumplir precisamente con ese principio de legalidad. Una vez que se ha emitido este pliego de presunta responsabilidad, es turnado al órgano sustanciador. El órgano sustanciador pues, va a verificar que contenga todos los requisitos. En términos generales, citan a las partes al procedimiento, en el entendido de que las partes en el procedimiento administrativo es la autoridad investigadora, el servidor público presunto responsable, en su caso los particulares presuntamente responsables vinculados con faltas administrativas, y los terceros, que pueden ser inclusive quien haya presentado una denuncia. Estas van a ser las partes en el procedimiento. Entonces, el órgano sustanciador debe notificarles que se ha radicado este documento, citará o emplazará a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para que ofrezcan las pruebas, y una vez que ya se han ofrecido las pruebas, en el caso de responsabilidades administrativas graves, la autoridad sustanciadora lo deberá de turnar al tribunal correspondiente en materia federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el ámbito local, a los tribunales de justicia administrativa local. Los tribunales verificarán que la falta descrita en el informe pues sea la adecuada. Si no se cumple con ese requisito, se devolverá a la autoridad sustanciadora para que cumpla con estos requisitos. Y en términos generales, bueno, después de revisarlo, si considera que hay otras conductas o que la conducta descrita en el pliego en este pliego no se adecua a lo señalado en la ley, pues se lo devolverá a la autoridad investigadora para que lo corrija. Si la autoridad investigadora acepta, pues hará la corrección respectiva. Si no lo acepta, se lo devolverá al tribunal bajo su riesgo, bajo su responsabilidad. Bueno, y una vez realizado esto, el tribunal citará a las partes para que ofrezcan sus pruebas. Aquí lo curioso es que, para que formulen sus alegatos y sus pruebas, aquí lo curioso es que la ley habla de que ofrecerán las pruebas tanto los presuntos inculpados como los terceros. Sin embargo, no hay una referencia a que la autoridad investigadora ofrezca las pruebas. Pero bueno, esta aparente omisión del legislador se suple con una disposición más adelante que dice que una vez que las partes hayan ofrecido todas sus pruebas, el tribunal
dictará un acuerdo en el cual admitirá las pruebas y citará y señalará los procedimientos para su desahogo. Con lo cual, a mi modo de ver, esa aparente laguna pues queda subsanada, aunque sí habrá más adelante que hacer la reforma para señalar con precisión que también la autoridad investigadora debe de ofrecer sus pruebas en este procedimiento. Y bueno, aquí tenemos que una vez que ya el tribunal ha señalado, ha admitido las pruebas, ha señalado los procedimientos para su desahogo, pues se realizarán los trámites que sean necesarios para el desahogo de las pruebas, en el entendido que, bueno, si no hubiera otras pruebas que necesiten un desahogo especial y solamente hubiera pruebas documentales, bueno, pues las pruebas documentales se desahogan por su propia naturaleza, con lo cual estará en facultad el tribunal de citar a alegatos y citar para sentencia. Y bueno, esta sentencia deberá ser dictada una vez que se haya cerrado la instrucción del procedimiento, dictará la sentencia en un plazo no mayor a 30 días, que pueden ser prorrogados por otros 30 días siempre y cuando exista una razón justificada. Una vez que se ha emitido la resolución, bueno, pues deberá ser notificada a las partes. Dentro del procedimiento administrativo existen otros procedimientos que se desarrollan de manera paralela al procedimiento, como es el procedimiento de solicitud de medidas de apremio o medidas de apremio, en el entendido que las medidas de apremio son instrumentos con los cuales las autoridades tienen para hacer cumplir sus resoluciones. Y bueno, entre las medidas de apremio que la ley prevé, pues está la multa, el arresto y el auxilio de la fuerza pública. Aparte de estas, tenemos medidas cautelares, bueno, las medidas cautelares en este procedimiento son aquellas que se dictan con el objetivo de asegurar la eficacia de la resolución que se va a emitir al final. O como dice el artículo 38, inciso A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que el magistrado instructor tiene facultades, el magistrado instructor de las salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa tiene facultades para dictar las medidas de apremio a fin de evitar que el procedimiento quede sin materia o el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal. Y bueno, entre las medidas de apremio tenemos la suspensión, tenemos la exhibición de documentos, tenemos las multas, tenemos el embargo precautorio. En fin, el artículo 134 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues es el que prevé estas medidas cautelares. Y en relación a las pruebas, bueno, como les había yo dicho, en términos generales, cuando el acto administrativo goza de una presunción de legalidad, normalmente la carga de la prueba se traslada a quien va a impugnar el acto. En materia de responsabilidades administrativas les había yo comentado que sucede lo contrario. Aquí la carga de la prueba, por el principio de inocencia, le corresponde a la autoridad investigadora. ¿Dónde se presentará la autoridad de las pruebas? Bueno, ante la autoridad sustanciadora, como ya lo habíamos dicho, en la audiencia inicial, y la admisión se hará ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el Tribunal de Justicia Administrativo. La prueba testimonial, se pueden ofrecer todo tipo de pruebas que están reconocidas por la ley, entre ellas está la prueba testimonial. La ley señala que toda persona que tenga conocimiento de los hechos tiene obligación de rendir testimonio. Sin embargo, bueno, pues hay alguna excepción que la ley prevé que no tengan, aún sabiendo de los hechos, no tengan por qué declarar como testigos, como son los familiares o los dependientes económicos del inculpado, los que de alguna manera puedan guardar un secreto industrial o comercial, tampoco están obligados a declarar. La presentación de los testigos se hace por regla general por la parte oferente,
excepto cuando no los pueda presentar. Y hay ciertos funcionarios públicos que pueden ser testigos y que no rendirán su dictamen, su testimonio a través de absolución de posiciones, sino lo realizarán a través de informes. La prueba documental, en nuestra ley tenemos que son pruebas documentales todas que contengan una idea. Y así habrá pruebas documentales en papel, en disco, en cintas magnetofónicas, en fin, en cualquier instrumento que sean consideradas como pruebas documentales. Y las pruebas, en términos generales, se refieren a pruebas públicas o a pruebas privadas. También se prevé la prueba pericial. La prueba pericial, como todos ustedes saben, es igual que en cualquier proceso, se requiere solamente para aquellas cuestiones en las cuales se involucre la ciencia o la tecnología. La prueba de inspección es una prueba que se requiere para observar ciertos hechos, ciertos olores, ciertos sabores que se desarrollan a través de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, en fin, y que el juzgador necesita para apreciar los hechos que de alguna manera estén involucrados esos aspectos. Tenemos también como prueba o como medio de prueba los hechos notorios, el derecho extranjero. Recuerden que el derecho nacional no se prueba, solamente se prueba el derecho extranjero. Y por último, bueno, tenemos las diligencias para mejor proveer, que como ya les había comentado, son todas aquellas en las cuales son necesarias para que el juzgador encuentre la verdad material. Entonces, desde este punto de vista, también les comenté que estas diligencias para mejor proveer ya no son una facultad discrecional, son una facultad reglada, es decir, tiene el juzgador la obligación de dictar todas aquellas diligencias para mejor proveer. ¿Para qué? Para buscar la verdad material. Tenemos un camino por delante que a mí me parece muy complicado. Tenemos que cambiar de actitud y de aptitud. Todos los servidores públicos debemos, por estos principios de objetividad, por estos principios de verdad material, debemos de cambiar. Como les comentaba, la objetividad de la función pública estriba en quitarnos esa idea de que actuamos con base en mejor para proteger a nuestro jefe o para proteger algún puesto que tenemos. No. Bueno, hemos llegado al final de este curso o de este módulo y solo me resta indicarles que tenemos por delante una tarea de gran importancia, una tarea que posiblemente no nos va a ser fácil, una tarea en la cual todos los servidores públicos debemos de cambiar nuestra actitud y nuestras aptitudes para el mejor desempeño de las funciones públicas. Les había yo comentado, estos principios de objetividad, de imparcialidad, de legalidad, hacen que cambien, debemos de cambiar. Debemos de buscar la mejor satisfacción del interés general. Y por lo tanto, en algún momento, pues debemos de despojarnos de todas esas ideas que debemos de actuar pues, para satisfacer las necesidades personales. Y pues les deseo mucho éxito y muchas gracias.